¿Cómo andás, flaco, querido? ¿Todo bien? Primo, ¿cómo andás? Quiero arrancar saludando a gente que nos mira en YouTube y nos dice palabras generosas, demasiado generosas para lo que hacemos. En el caso de Pablo, que me contó que con un amigo tienen un proyecto de comunicación y están investigando el vínculo que tiene Conexión Ganadera con el Opus Dei. Ya arrancaron, digamos, por algo livianito. Ah, bien. Con Tuti, Ahora, digamos. ahora escuché un audio que me mandó, me contó que estaban en esa. La gente se junta con los amigos y empieza a hacer cuando te querés acordar. Así que Pablo, bienvenido a este mundo, es apasionante. No le abras la puerta a nadie Exacto. después de las 8 de la noche, pero me decía algo que tiene razón, decía, están haciendo un montón de entrevistas para comprobar los vínculos que hay, que no lo tienen comprobado, pero yo te digo, Conexión Ganadera está vinculado con el Opus Dei y no te sorprende, ¿no? En absoluto, porque además el Opus Dei está vinculado a otros, llamémosle como a otros episodios relativamente similares, este, como por ejemplo el cierre del Banco Montevideo. Figuras en concreto del Opus Dei, ¿no? Vinculadas al cierre del Banco Montevideo, entre otras cosas, ¿no? O sea, después tenés otros bancos que históricamente han cerrado en Uruguay, que han tenido entre sus protagonistas a gente vinculada al Opus Dei. Incluso hasta con los mismos apellidos, ¿no? Entonces, eh, ahí hay como un camino, hay un rastro largo para seguir, un rastro largo que además llega hasta el siglo XIX, incluso, o sea, Bien. incluso previo a la fundación del Opus Dei. Pero esa es la investigación de Pablo y su amigo, que cuando la tenga, por supuesto la vamos a mirar. Nosotros estamos en otro viaje, Sí, en otro sí. balde de arena y Portland, no por ello menor. No, y que en el fondo yo creo que de alguna manera puede tener algunos vínculos, ¿no? Inesperados, por cierto, pero está, sí, hay una cuestión ahí de fondo Bien, yo que son. lo que quiero decir para iniciar esto que vas a comentar es que hay un proceso que se ha dado con esto de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Mm, Palestina con este genocidio, era que de alguna forma eh, nosotros intensificamos estos contenidos a partir del final del año pasado, del ujú, 2024, y realmente en Uruguay había una escasa repercusión pública y un escaso pronunciamiento de las organizaciones sociales, cosa que en estos últimos días se ha terminado. De alguna forma hay una exigencia de la gente a que Orsi se manifieste, Orsi va por un lado, va para el otro, se siente incómodo. Hay pronunciamientos de medios de comunicación vinculados a la izquierda que tenían pocas reseñas de este fenómeno, sobre todo la diaria. Brecha lo hacía más ujú, sistemáticamente, pero ahora intensificó la producción periodística sobre el tema. El PIT-CNT, que había generado también un silencio al respecto, últimamente tuvo más repercusión. En el acto del 1 de mayo estuvo instalado el tema, no es menor. Se manifestó el orador Somaruga en ese acto, caracterizando lo que está cometiendo el Estado de Israel como un genocidio. También habló del sistema teocrático de Hamas. El tema está instalado. Hace poco el PIT-CNT sacó un comunicado de una entidad israelí contraria a la política de Netanyahu. El tema se posicionó y creo que de alguna forma lo que vas a hacer ahora es ordenar un poco esto, ¿no? sí, sobre todo porque ahora lo que vamos a tener es o sea, ya estamos un poco asistiendo a eso, a un paulatino crecimiento del tema en la agenda. Y bueno, en función del tiempo que llevamos siguiéndolo, quiero aclarar que en el caso de Reactiva es algo que no es novedad, si bien lo empezamos a hacer a partir
un tiempo después del ataque del ataque de las brigadas palestinas sobre suelo israelí, es algo que veníamos haciendo, por ejemplo, en 2017, en 2016, en concreto con las columnas que hacía en su momento Sergio Pereira en nuestro proyecto, que creo que incluso algunos de esos videos se pueden ver todavía en nuestro canal. Hay que ir Están, bastante más atrás, están, sí. pero históricamente tenemos una conexión con el tema en función de nuestra, digamos, de nuestro compromiso histórico con la causa de los derechos humanos y con la causa de los pueblos oprimidos. Entonces, en ese sentido es que siempre de alguna manera hemos estado yendo y viniendo sobre la causa palestina y este conflicto, como se lo llama así. En función de eso, en función de discusiones que ya se están dando entre personas de la izquierda, del progresismo, y cosas que he venido viendo en charlas cotidianas, en charlas informales, pero también que eso tiene como un repique en declaraciones públicas. Hay algunos puntos que me parece que es importante agregar datos ahí, y agregar un poco de información, sobre todo como para invitar a la curiosidad. Y eso es un poco, invitar a la curiosidad quiere decir invitar a que la gente no se quede con lo que decimos, sino que más bien en función de lo fuerte que puede ser lo que vamos a decir, o de lo disonante con el discurso habitual, que se genere la inquietud y que empiecen a buscar información, que es lo mismo que hemos hecho nosotros históricamente. Bien. Quiero arrancar o sea, hay varios puntos acá, ¿no? Que son lo que yo llamo el mundo antes del 7 de octubre, ¿no? Que es claramente como una especie de división, porque el 7 de octubre es algo que está muy presente en el discurso en los discursos que alguna organización o alguna institución, como por ejemplo el PIT-CNT, hace cuando habla sobre el tema Gaza y sobre el tema Palestina, adosa inmediatamente los acontecimientos del 7 de octubre, que parece que ocurren en el vacío y no ocurrieron en el vacío. De hecho, el propio Antonio Guterres, de la ONU, el secretario general de la ONU, lo dijo incluso días después, del 7 de octubre, que esto no ocurrió en el vacío. Entonces vamos a hablar un poco de ese mundo anterior al 7 de octubre. Después quiero hacer algún apunte, alguna reflexión acerca del término antisemitismo, y cuáles son los temas que hay ahí con respecto al judaísmo. ¿Tá? Y acá más bien de lo que se trata es como entender cuáles son algunas de las claves de la discusión de fondo, que me parece que es importante. Después, la otra cosa que me parece que es importante es que entendamos el proyecto del Estado de Israel, como proyecto cuestionado por la ONU, independientemente de su perfil sionista, etcétera, las propias acciones del Estado de Israel, cómo han sido cuestionadas, y después tal vez tirar, si tenemos tiempo, alguna puntita sobre el surgimiento del Estado de Israel. Algunos lo llaman independencia, otros lo llaman ocupación, invasión, etcétera. Pero bien, quiero arrancar con el mundo antes del 7 de octubre y quiero tirar algunos datos concretos ahí que estuve bichando en la página de B'Tselem. B'Tselem es una organización israelí que trabaja sobre el tema de derechos humanos en Israel y en lo que se llaman los territorios ocupados. ¿Tá? Que son territorios que corresponderían, por decirlo así, a Palestina y que están fuertemente intervenidos por el Estado israelí. Entonces, esta organización B'Tselem, que es una organización israelí la cual integran a judíos israelíes, hace un relevamiento de distintos aspectos que engloban a los derechos humanos, y en concreto quiero hablar de las estadísticas de muertos palestinos asesinados en el decurso del conflicto del año 2000 al 2023.
En concreto, hasta de fines de 2000 hasta el 6 de octubre de 2023, hubo 10.551 palestinos asesinados en distintas operaciones del ejército de Israel, algunas hechas en verdad por civiles israelíes, pero fundamentalmente por el ejército de Israel. Quiero que retengamos ese número, 10.551. Entonces, en el lapso de esos 23 años, contra 881 civiles israelíes muertos en el decurso del conflicto no, en esos 23 años. Para que se entienda la disparidad enorme que genera el hecho de que un Estado con toda su maquinaria esté en una punta, por decirlo así, del conflicto, y que un grupo de civiles, entre los cuales hay una resistencia armada, esté en la otra. Porque estamos hablando de que por el lado de Palestina hay una resistencia armada que es civil porque no es un ejército, ¿tá? Y por el otro lado hay resistencia civil, no armada, ¿tá? Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio que nos interesa ver. Hay uno en concreto que es lo que se consideró la Gran Marcha del Retorno, que fue una serie de marchas que hicieron los palestinos de Gaza en el periodo 2018-2019, que simple y sencillamente fue generar como una especie de marcha, es decir, una movilización pacífica de personas hacia el muro que conforma el borde, el perímetro del campo de concentración de Gaza, ¿ah? Que es lo que impide a los palestinos circular libremente hacia, por ejemplo, territorio israelí, que es lo que convierte a esto entonces en una de las prisiones más grandes a cielo abierto que hay. Bien, un montón de palestinos se acercaron hacia el muro para protestar pacíficamente en esto que se llamó la Gran Marcha del Retorno, porque reclamaban el derecho de los palestinos que viven en el exterior de Palestina a retornar y el derecho de los palestinos que viven en el interior a retornar a los hogares que les fueron usurpados durante esto que se llamó la Guerra de Independencia de Israel, que representó la usurpación de una cantidad enorme de palestinos de sus casas. Bien, en esa marcha, los francotiradores israelíes mataron a 195, perdón, palestinos, incluidos 41 niños. ¿Tá? Y fueron acciones ejecutadas por francotiradores, porque no es que el ejército irrumpe, sino que lo que hacen es, detrás del muro, se apuestan para llevar adelante estas ejecuciones a una manifestación pacífica, es decir, a la resistencia pacífica. ¿Tá? Esto era el mundo antes del 7 de octubre, solamente por hablar del aspecto de las víctimas fatales. Después habría otras cosas para decir acerca del bloqueo que le impuso Israel a Gaza en el año 2007, que entre otras cosas tiene que ver con esto de la cantidad, cuando decimos la cantidad de camiones de ayuda humanitaria que ingresaban a Gaza antes del 7 de octubre, después del 7 de octubre, cuántos son los suficientes, si son 500, si son 190, tiene que ver con que el bloqueo israelí lo que hacía directamente era impedir el funcionamiento económico de Gaza, es decir, el desempeño de la economía de Gaza en forma soberana para poder sostener a su propia población, entonces necesitaba de esta ayuda humanitaria que era fuertemente controlada por el ejército de Israel, que se toca con otro tema que es esta acusación que hace Israel sobre la UNRWA, ¿no? Que es la organización de la ONU que gestiona la ayuda humanitaria a la población palestina. Ellos dicen que, bueno, que había personal que la UNRWA directamente es una organización terrorista porque tiene a integrantes de Hamas en su seno. Y ahí el tema es que en caso que ellos tuvieran pruebas que no las tienen, porque no las han presentado, en caso de que eso fuera así, en verdad,
la culpa, por decirlo así, o la responsabilidad de eso recaería sobre el propio ejército de Israel porque era el que se encargaba de controlar, entre otras cosas, al personal de la ONU, por lo menos en cuanto a revisar su prontuario. Y ellos además siempre tuvieron un fuerte control sobre la actividad de la UNRWA, en, digamos, en cuanto a su actividad de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, no era tampoco que no tenían control alguno, al revés, tenían un control enorme, entre otras cosas les permitía discernir qué artículos pasaban y qué artículos no. ¿Tá? Por ejemplo, para que se hagan una idea, estaba prohibido ingresar perejil, estaba prohibido ingresar chocolate, estaba prohibido ingresar vestidos de novia, ¿tá? A Gaza, antes del 7 de octubre. Pero bien, eso es un poco como para dar una pincelada de lo que era el mundo antes del 7 de octubre, este mundo en el cual supuestamente no pasaba nada y de repente surge este ataque terrorista espantoso. Bien, eso era lo que ocurría. No tengo los datos, por ejemplo, de cuántos prisioneros palestinos había a partir de detenciones sumarias, ¿tá? Que ese es un dato importante que, bueno, en función del poco tiempo que tenemos, que por lo menos quería resaltar. Bien, hay otra cosa que es importante sobre esto, que es el tema, la cuestión, por decirlo así, de Israel dentro de la ONU. Y son las permanentes, las recurrentes sanciones y señalamientos por parte de la ONU de actividades ilegales de Israel, es decir, que estudia el caso y concluye que determinadas actividades son ilegales. Vamos a empezar tal vez por la que podríamos decir que es la más dramática, aunque no ha sido catalogada oficialmente por la ONU como ilegal, pero es una cosa tremenda que ocurrió en el año pasado cuando el embajador israelí Gilad Erdan destrozó la Carta de la ONU, la Carta fundamental de la ONU, la destrozó en una asamblea general como forma de protesta a la resolución de la Asamblea General de la ONU de darle derecho pleno al Estado de Palestina de participar en la ONU, es decir, que no es que sea un Estado observador, sino que sea un Estado pleno en su participación. Entonces, lo que hace el embajador de Israel, Gilad Erdan, es destrozar la Carta de la ONU. Bien, ahora, previo a eso, previo a eso habían ocurrido otras cosas, como por ejemplo, la misma Asamblea General le pone una fecha límite, en concreto el 18 de septiembre de 2024 le pone una fecha límite a Israel para que finalice su ocupación en los territorios en los cuales tiene presencia ilegal, en territorios palestinos, o sea, en Gaza y en Cisjordania. ¿Tá? Esa fecha de 12 meses empezó a correr a partir del 18 de septiembre de 2024, que fue cuando la Asamblea de la ONU determina no solamente que estas ocupaciones son ilegales, sino que además le pone una fecha límite. Ese plazo, por supuesto, vencería el 12 de septiembre de 2025, o sea, dentro de unos meses. ¿Tá? Y esto, por supuesto, es un problema diplomático que tiene que resolver Israel, que vamos a ver si lo resuelve como todo lo que viene resolviendo ahora, que es que se lo pasa por el jopo. Ahora, esto no es muy distinto de otras cosas de otras resoluciones de la ONU que, como decía Israel, se pasa por el jopo. Por ejemplo, en 2019, un informe oficial de la ONU concluye que hay 112 empresas de las cuales conforma un listado que tienen actividades comerciales en los asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén y el este y Altos del Golán, que son ilegales. Dentro de ese listado podemos encontrar empresas como Airbnb, empresas como Booking, empresas como Caterpillar, G4S, la empresa de seguridad, Motorola y Puma, que realizan actividades o venden productos o le venden al Estado. Por ejemplo, Caterpillar le vende, es una de las empresas que más le vende al Estado de Israel maquinaria con la cual destruir las casas de los territorios que los colonos usurpan. ¿Ah?
Hay más cosas para decir de Caterpillar, como por ejemplo que desarrolló un modelo militarizado de una topadora para que Israel pudiera generar estas incursiones sobre Gaza y demoler edificios en forma protegida. Las ¿Ah? necesidades del mercado, digamos. ¿Eh? Las necesidades del mercado. Las necesidades del mercado, exactamente. Bien, en su resolución, para que veamos que esto no es solamente de ahora nomás, en una resolución del 20 de julio de 1979, la resolución 452, el Consejo de Seguridad de la ONU declara que la política de Israel en establecer asentamientos en los territorios árabes, ¿no? Porque no solamente son palestinos, sino también los territorios drusos de los Altos del Golán, no tienen validez legal y constituyen una violación de la Cuarta Convención de Ginebra. ¿Tá? Esto lo reiteró a su vez en 2004 en la resolución 452 del Consejo de Seguridad y de vuelta en 2016 el Consejo de Seguridad en la resolución 2334 concluye lo mismo, que estos asentamientos son ilegales, ¿tá? Y que tiene que retirarse de ahí por lo pronto. Nuevamente, este es el mundo anterior al 7 de octubre de 2023. Entonces, lo que vemos acá es que hay una política sistemática por parte del Estado de Israel que, entre otras cosas, implica no solamente el atropello de los derechos del pueblo palestino, sino también de las propias resoluciones de la ONU, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad que, entre otras cosas, integra a Estados Unidos como miembro permanente. ¿Ah? Eh, Bien, ahora quiero ir a otra cosa que me parece que es importante porque está presente como dentro de los argumentos que se manejan habitualmente en las discusiones, que es eh, sobre el estatus de terrorista de Hamas. Bien, sobre esto ya habíamos visto en este video en el cual vos preparaste un trabajo brillante acerca de la conceptualización y como la evolución de las organizaciones terroristas en el mundo en general, en Occidente en particular. Sería bueno que lo bichen en el canal porque es un trabajo formidable que hizo Nico. Yo de eso quiero tomar algo y hacer como una especificación. El protocolo 1 de los convenios de Ginebra establece en el artículo 1 que se aplica, el artículo 1 dice en concreto, establece que la convención se aplica en los conflictos armados en los que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra regímenes racistas en el ejercicio de su derecho de libre determinación. ¿De qué está hablando acá? De la resistencia civil armada, es decir, el empleo de la fuerza para resistir una ocupación. ¿Cuáles son los argumentos legales que Israel esgrime en contra de esto? Que Palestina no se la puede considerar un Estado, entonces no está resistiendo, no está resistiendo la ocupación de otro Estado, ¿no? Y la otra cosa es que obviamente ellos no se reconocen como un régimen racista, es decir, como un régimen de apartheid. ¿Ah? Entonces, estos son, digamos, como los recovecos que han ido encontrando ellos en esta discusión. Pero claramente, este artículo 1 del protocolo, del primer protocolo de los convenios de Ginebra, establece que la resistencia armada civil es un derecho que tienen las poblaciones a resistir este tipo de opresión. ¿Tá? Entonces, eso es importante entenderlo para entender que la lucha que está llevando a cabo jamás, si bien coincidió el 7 de octubre y coincidió con las actividades que hizo en los 90, con actos terroristas por atacar a civiles, que eso es lo que caracteriza entonces
formalmente al terrorismo, está enmarcado dentro de la resistencia armada a un régimen opresivo. ¿Ah? Sí, No los libera perdón. no, no, si me dejas, cuando termines en este punto, meter un minuto de algo que quiero decir. Sí, sí, por supuesto. No, esto no los exime de su responsabilidad, no los exime de su responsabilidad ante la ley por atacar civiles con armas, de ninguna manera. Ujú. Pero tampoco es que no hay un marco jurídico en el cual se pueda entender la lucha contra la opresión y simplemente uno pueda decir, como se tergiversa muchas veces, que es, y esto es terrorismo en función de perseguir intereses que nada tienen que ver con todo el asunto de fondo. No, quería decir algo que obviamente va a ser muy polémico, y que seguramente entre nosotros también no tengamos exactamente la misma mirada, pero nos gusta y nos Ujú, desafía. Y además creo que podría ser un disparador para un contenido en sí mismo. En mi ujú. limitación para comprender este tema, vos sabés muy bien que no solamente con este tema, sino que con otros, soy como un loco de la comparación. Me gusta comparar. Sí, Y eso me ayuda a entender o me ayuda a razonar. Y obviamente que sí, todas las comparaciones son odiosas, pero para mí son necesarias. Entonces yo quiero sí. comparar el terrorismo de Estado de Israel con el terrorismo de Estado uruguayo, y quiero comparar a Hamas con el MLN. Me interesa esa Ujú, comparación. Me interesa ujú. porque es el terrorismo de Estado que nosotros sufrimos, y el MLN es una Sí, organización guerrillera que es acusada hasta el día de hoy como terrorista por los que quieran negar el ujú, terrorismo de Estado. sí. Entonces, poco favor le hacemos, más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros, los militantes de izquierda, de lo que fue el MLN, de su condición foquista, de sus alianzas con el ejército o no, de su desprecio al sindicalismo en algunos momentos. Poco favor le haríamos en la lucha contra el terrorismo de Estado si arriba de un Estado, vos y yo o cualquier militante se sube el 20 de mayo y dice: repudiamos el terrorismo de Estado y a la organización foquista del MLN. ¿Me explico? Claro, Porque sí. tenemos que contemplar que del otro lado hay un montón de gente que justifica el terrorismo de Estado utilizando como excusa algunos métodos que el MLN, sin entrar en su caracterización, emplearon. Esa comparación me interesa. Esa comparación creo que nos interpela también y nos facilita, en mi caso, determinadas cosas que de lejos no entiendo, pero que en Ujú, ese marco y en esa clave me ayudan a comprender que a la hora de, de criticar o de cuestionar el terrorismo de Estado, no podemos fagocitar la teoría de los dos demonios, ni acá, ni ayer, ni hoy, ni nunca. claro. Sí, yo sobre eso, de las cosas que se me ocurren ahora, eh, siempre una lucha de un movimiento emancipatorio con respecto a un Estado claramente es desigual, entonces los métodos de terror que puedan aplicar uno y otra necesariamente tiene que ser sopesado de una forma distinta. Yo por lo menos quiero como que quede claro eso, ¿no? Porque tenés una capacidad de aplicación de fuerza distinta, ¿no? Eh, yo la distinción que haría entre el MLN, en esta comparación que haces vos, la distinción que haría entre el MLN y Hamas no es el carácter ideológico de uno en función de una ideología laica o atea, y una ideología religiosa en el caso de otro, sino más bien, en el caso de uno es la lucha contra un sistema, en el caso del MLN es la lucha contra un sistema socioeconómico que entienden que está oprimiendo al país y por lo tanto entonces se plantean como un movimiento de liberación nacional. Al menos a lo mejor estoy cometiendo algún error, pero es por lo menos de la forma en la que yo interpreto el que el MLN se haya proclamado y se proclame como un movimiento de liberación nacional con respecto a Hamas, que como
movimiento político, y esto es importante aclararlo, porque Hamas no es solamente una guerrilla armada, Hamas es un movimiento político. Lo que está haciendo es dos cosas: luchar contra una ocupación que viene sufriendo desde la fundación del Estado de Israel y el derecho a la emancipación, es Igual, yo lo decir, que a me poder... interesaba era la comparación de la utilización que se le da por parte de lo que justifican el terrorismo de Estado uruguayo y el Sí, terrorismo de Estado israelí de dos fenómenos que son cuestionados como terroristas. Claramente, la derecha sí, uruguaya sigue diciendo que el MLN fue terrorista y la derecha internacional o la socialdemocracia internacional sigue diciendo que jamás es un grupo terrorista y eso justifica, de alguna forma, sí. los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Sí, bueno, yo sobre eso te diría que la forma de cortar por lo sano es, los crímenes de guerra que está cometiendo Israel no son justificables de forma alguna. Y en verdad de lo que estamos hablando es de argumentos retóricos para justificar, para darle respaldo político y legitimización política. Pero bajo el derecho internacional no hay un solo crimen de guerra que pueda ser cometido que pueda ser justificado legalmente. Entonces, vamos a empezar por eso, que es, cortemos por lo sano, por un lado, para entender de qué se está hablando, que es, primero tenemos que cortar por lo sano, que es los crímenes de guerra que está cometiendo Israel, bajo ningún concepto tienen una salvaguarda legal. Cuando uno habla de intentar caracterizar a Hamas como una organización terrorista o incluso como una teocracia, que me parece algo todavía encima más jodido, eh, está apelando como a, digamos, como a meter un elemento moral y un elemento retórico, por decirlo así, para dar una lucha política, que es de respaldar políticamente o de hacer como una especie de contrapeso político. Por eso es que se cita cada vez que muchas instituciones, organizaciones acá en Uruguay hablan de lo que está ocurriendo en Gaza, automáticamente citan lo del 7 de octubre, que es vamos a repartir el peso político de esto. No hay una forma de repartirlo porque desde el daño material hasta el daño en cantidad de vidas, de víctimas fatales, es absolutamente desproporcionado, Y por lo que brutalmente decías, desproporcionado. y por lo que decías al principio del video, digo, los datos Exacto, ya antes incontrastables del de la 7 de zona. octubre. Ujú. Exacto. Ya antes del 7 de octubre, imaginemos después cuando estamos hablando de que estamos asistiendo a la destrucción total y absoluta de Gaza, que es el soporte vital de la población palestina que vive en Gaza, ¿ah? Que a su vez está siendo diezmada, ¿tá? A razón de actualmente más de 100 ataques, bombardeos aéreos por día. Entonces, no hay una forma en la que de alguna manera pueda haber un contrapeso a eso. ¿Explico? Entonces, por eso decía por un lado cortar por lo sano como para entender de qué se está hablando. Después, con respecto bueno, a esto que decís vos, a mí me parece que eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que justamente eso, ¿no? Que la proporcionalidad en cuanto al tipo de armas que tienen unos y otros, independientemente de los fines, digamos, los fines que pretenda una organización y otra. O sea, eso es importante entenderlo. O sea, el terrorismo que puede aplicar el Estado uruguayo sobre la población y sobre los destinatarios de sus acciones no es el mismo, no tiene la misma, no se puede comparar con el terrorismo que pueda ejercer una guerrilla. Entre otras cosas porque la guerrilla está librando una lucha desesperada, que además, en el caso del MLN y en el caso de Hamas, cuenta con no sé si decir simpatía, pero sí como una especie de, llamémosle como de empatía o de eh, entender la razón De de la legitimación, población civil. totalmente ¿Eh? legitimado. Legitimación. Exacto, porque la población civil es la que es la que sufre la opresión, entonces entiende cuál es, eh, qué es lo que motiva a la violencia a un grupo. ¿Ah? Que en el caso de Hamas tiene que ver con la opresión que históricamente vivió el pueblo palestino, porque hablamos de 2000.
No hablamos de los muertos hacia atrás, antes de 1948, que estamos hablando de una cantidad exorbitante y disparatada. Te queda un Entonces, minuto, te eso queda un es minuto, importante entender. te queda un minuto para Sí, cerrar. bien, y en esto último, sobre el tema de la teocracia, hay un error fundamental que se comete cuando se maneja el término teocracia, que es que una organización política tenga una afiliación religiosa no la convierte en una teocracia. ¿Por qué? Porque la teocracia lo que indica es que quien gobierna o quien determina incluso el liderazgo de esa organización es elegido por Dios. Y en el caso de Hamas, puntualmente, sus liderazgos no son atribuibles y atribuidos por carácter divino, sino que dependen de discusiones internas en las cuales ellos asignan en función de otros factores que no son religiosos, incluso sus liderazgos. Por ejemplo, cuando Israel asesina a Ismail Haniyeh en Teherán, en Irán, la deliberación que se dio dentro del seno del aparato político de Hamas para elegir su siguiente líder político no fue una consulta a un oráculo o a una divinidad o lo que sea. No, no. Se hicieron valoraciones políticas en función de una realidad concreta que tenía que ver con cuestiones que tienen más que ver, digamos, como con nuestra forma de pensar, o sea, la forma de pensar occidental, la política que son las necesidades políticas del momento. ¿Me explico? Por eso es un error hablar de teocracia. Bien ahí, justito.